una hemorragia, por ejemplo, subaracnoidea, que te entra con un Fisher 3, que es una escala para valorar si va a entrar a cirugía o no, o 2, por ejemplo, y tú ves que tu paciente empieza a tener un deterioro cognitivo, mayor compromiso neurológico, lo tomas una imagen de control y vas a ver que su sangrado es mucho más extenso, llegando pues de repente a un Fisher 3 o 4, que ya el tratamiento no es neurológico, sino neuroquirúrgico. Entonces, de ahí la importancia que tenemos las neuroimágenes. Lamentablemente, hace muchos años nuestros antecesores tenían pues solamente radiografía, ¿no? Actualmente tenemos dentro de las imágenes más modernas por orden de frecuencia la tomografía, luego salió la resonancia, que son estudios básicamente morfológicos, y actualmente tenemos los funcionales, que son la espectroscopía, el PET scan, ¿no? Que son lo que últimamente se está haciendo, y últimamente también la volumetría, en la cual permite evaluar o medir lo que es la masa encefálica en algunas ocasiones, ¿no? Lamentablemente en Perú solamente contamos con tomografía y resonancia, ambas con contraste y sin contraste. La sustancia de contraste también salió hace ya bastante tiempo, pero igual, ¿no? O sea, igual más retrasado que en otros países. El PET o la tomografía por emisión de positrones también tenemos en Perú. Lamentablemente el costo es muy alto, que no necesariamente se utiliza, ¿no? O sea, a veces ya cuando te queda la duda si es una lesión tumoral o si es una lesión infecciosa, puedes solicitar eso. Aunque muchos también lo utilizan para determinar Alzheimer, el avance del Alzheimer, las enfermedades sobre todo demenciales, ¿no? Realmente en la realidad no lo usamos mucho nosotros por el alto costo que tiene el examen, ¿no? Antes, por ejemplo, la tomografía realizarse te costaba como 500, 600 soles. Una resonancia te costaba entre 500 a 600 dólares, ¿no? Entonces, a veces era imposible poder realizarse. Incluso actualmente, ¿no? Para las personas, por ejemplo, yo trabajo en Solidaridad, tú que le pides una tomografía o una resonancia, a veces no cuentan con medios económicos para realizarse dicho procedimiento, ¿no? Incluso en el Instituto de Ciencias Neurológicas hacen, por ejemplo, los familiares polladas para poder hacer una resonancia, ¿no? Actualmente una resonancia está entre 450 soles y con contraste puede llegar hasta 700, 750 soles, ¿no? Pero a veces uno tiene que hacer seriados, ¿no? Imágenes, imagínense tener pues semanal un presupuesto entre 1000 a 2000 soles para solamente imagen, a veces no es un presupuesto que esté al alcance de todos los peruanos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces juega un papel muy importante, como les acabo de mencionar, sobre todo en la parte neurológica, en la parte sobre todo decisiva para nosotros ver qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente, qué alternativas de tratamiento, o también, ¿no?, definir si es un proceso infeccioso, si es tumoral, o ver una epilepsia, en qué lesión está, y para determinar pues qué patrones de comportamiento o tratamiento vamos a hacer. La radiología es una gran herramienta en el diagnóstico de patologías encefálicas, especialmente en situaciones de urgencia, emergencia, que la que tenemos es básicamente una tomografía. Todos los sitios de emergencia tienen un tomógrafo, ¿no? Y ya cuando uno decide hospitalizar es porque uno decide dar un tratamiento y quizás más adelante solicitar una resonancia, ¿no? Pero la imagen de emergencia en cualquier hospital es la tomografía, que puede ser con o sin contraste, dependiendo de la patología que se pueda presentar. Entonces, nos va a ayudar también a descartar patologías específicas, determinar dónde se localiza, qué tamaño es la lesión y esclarecer pues un diagnóstico incierto para nosotros inicial, ¿no? Las técnicas, como les mencioné, existen dos tipos de estudios, morfológicos y funcionales. Los primeros son la tomografía, los morfológicos y la resonancia, y los segundos son funcionales, como es la tomografía por emisión de positrones y la resonancia con espectroscopía, o el SPECT, que también está actualmente en Perú. Siguiente, por favor. Entonces, la tomografía encefálica es uno de los primeros exámenes morfológicos que se tuvo en Perú, y básicamente la escala a la que utiliza son una escala de grises, y lo que se tiene que hablar es componentes o es hipodenso o hiperdenso, ¿no? Hipodenso significa que es más oscuro, tiende a ser un gris más fuerte, hiperdenso a ser blanco, ¿no? Porque lo que te informa es que es básicamente un sangrado, ¿no? Entonces, los medios de contraste sí se utilizan en la tomografía,
y sobre todo nos ayuda para descartar estructuras vasculares y estudiar lesiones. El gran detalle de usar ¿no? Lo que es la tomografía, sobre todo con contraste, es que uno puede tener también toxicidad al contraste, hiperosmolaridad en el corazón y el riñón, y puedes tener una reacción anafiláctica. Generalmente la tomografía dura entre 15 minutos a mucho a los 20 minutos. Es un examen rápido, es un examen en el cual no te encierran con un tubo, no suena mucho. Sobre todo eso quiero mencionar para las personas que son claustrofóbicas, que a veces hay que aplicar sedación cuando se le va a hacer resonancia. En cambio, la tomografía no, es rápida, es un procedimiento rápido y no es un campo magnético completo, ¿no? Solamente es el túnel, se podría decir, donde meten el dispositivo y la máquina, es pequeño, no solamente localizado en el área donde vas a hacer, toma el examen. Siguiente. Entonces, contraste, ¿en quién vas a aplicar? ¿Sí o no? Sin contraste es más que suficiente para malformaciones congénitas, para traumatismo encefálico. No necesitas aplicar contraste porque si encima tienes un sangrado o una sospecha de sangrado, aplicas contraste, pues obviamente el sangrado va a ser mucho más. ACV isquémico hemorrágico tampoco, porque sabes que el ACV isquémico es un patrón obstructivo, la hemorragia es un grado, no amerita dar contraste. Hidrocefalia tampoco, porque es una lesión estructural, no amerita aplicar contraste. Y en cuadros demenciales tampoco, porque lo único que tú quieres ver en cuadro demencial es atrofia cerebral, ¿no? ¿Y qué áreas están comprometidas? Si es temporal, si es una demencia vascular, vas a encontrar microisquemias, ¿no? Entonces no amerita aplicación de contraste en estos casos. Siguiente, por favor. ¿Cuándo sí tengo que aplicar contraste? Cuando yo tenga la sospecha, pues, de neoplasias, ¿no? Las neoplasias captan contraste o por lo menos circundan la lesión y se puede ver mucho más claro. Una infección también, incluso las infecciones captan a veces más contraste que las neoplasias. Alteraciones vasculares, inflamatorias, epilepsia también a la cabeza, pues nos ayuda bastante el contraste. ¿Y por qué en epilepsia? Una de las patologías más frecuentes en epilepsia son la esclerosis mesial temporal, en la cual se ve una alteración a nivel de los hipocampos. Eso lo vamos a ver más adelante en una imagen. Y la epilepsia también se puede desencadenar, por ejemplo, ¿no? Por una secundaria, puede ser una lesión, por ejemplo, una cisticercosis, puede ser por una tumoración. Entonces, con contraste, cuando yo tengo un paciente con epilepsia, dos protocolos, una resonancia con contraste o tomografía con contraste, si es que no tienes, y un electroencefalograma prolongado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los signos típicos en una tomografía? La tomografía también cuando uno pide, cuando es un traumatismo encefálico, tiene que poner tomografía axial computarizada encéfalo más ventana ósea. La ventana ósea es un procedimiento en la cual permite ver todo lo que es las estructuras óseas y nos permite ver si hay alguna fractura, un trazo óseo, porque como ustedes ven en una imagen de la derecha, solamente sale la parte ósea, no te evalúa la parte encefálica, la masa encefálica, no, sino la parte ósea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tengo una fractura a nivel frontal, ¿no? En la cual en mi tomografía con ventana ósea me ayuda, ¿no? Entonces, a todo paciente que tú tengas sospecha de un traumatismo, pídele con esa incidencia, tomografía con ventana ósea. Te va a salir también la masa encefálica en otra placa para ver sangrado, ¿no? Pero en otra placa te va a salir lo que es la fractura, ¿no? Entonces, porque te va a ver la bóveda craneana, la base cránea, porque sabemos que muchos de los traumatismos, la zona que más se puede perjudicar es la línea media, ¿no? Los traumatismos encefálicos, un traumatismo encefálico grave, ¿no? Siguiente, por favor. Los signos típicos de hemorragia cerebral, como les mencioné, existe lo hipodenso y lo hiperdenso. Entonces, esta imagen blanquecina al margen derecho es una hiperdensidad de un sangrado intraparenquimal a nivel de ganglios basales, que es una característica típica de las hemorragias intraparenquimales, que ya sabemos que las hemorragias intraparenquimales sobre todo son más frecuentes en pacientes con hipertensión endocraniana, ¿no? Perdón, con hipertensión arterial, que a la final esta hipertensión arterial desencadena esta hemorragia cerebral, y esta hemorragia cerebral, si es que avanza y compromete los ventrículos, te puede llegar incluso a una crisis hipertensiva, una crisis de hipertensión endocraniana, ¿no? Siguiente, por favor.
Y este es típico una imagen de hemorragia subaracnoidea. Sabemos que las hemorragias cerebrales se dividen en dos, ¿no? Las intraparenquimales, que acabamos de ver la anterior imagen, y las subaracnoideas que atacan, pues como su propio nombre dice, al espacio subaracnoideo, donde están los vasos arteriales, ¿no? Una de las causas más frecuentes, la hemorragia subaracnoidea por aneurismas, que es una característica principal, y ustedes podrán ver cómo se ven las hiperdensidades a nivel de lo que es, ven ahí el polígono de Wills, ven la hiperdensidad de una imagen cerebral, cómo ataca pues la incisura tentorial, el agujero magno, las cisternas cerebrales, ¿no? Y eso nos va a definir pues si el tratamiento va a ser médico o ya lo maneja pues el neurocirujano, básicamente estas hemorragias subaracnoideas, que no todas son operadas, ¿no? Como les dije, la 1 y la 2 es conducta expectante y la 3 y la 4 sí son cirugías de emergencia. Siguiente, por favor. Un signo clásico de infarto cerebral. Nosotros sabemos cuando un paciente llega a la emergencia y tiene un cuadro focal de una hemiparesia, uno puede realizar una tomografía y puede salir limpia, pero tienes toda la clínica del paciente que está con su cuadro focal. Y eso porque en imágenes, en tomografía, puede demorar hasta 72 horas en definir bien la imagen, ¿no? Pero eso significa que no tenga, o sea, sí tiene la clínica. Lo único que nos define la tomografía en el momento es que si es sangrado o es isquémico, ¿no? Entonces, tener una tomografía con clínica focalizada de un paciente es isquémico por donde lo veas. Pero hay signos tempranos de un infarto isquémico, sí, como el que les acabo de, el que tienen en imagen. Es un signo típico, ustedes no ven ahí propiamente una imagen de un infarto isquémico, pero sí se ve una hiperseñal, ¿no? Una alta densidad a nivel de la arteria cerebral media, que está señalada con una flecha, en comparación con la otra arteria cerebral media contralateral, en la cual esta imagen es típica, un signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que nos hace reflejar que esa área, esa zona, es la que se está infartando. Entonces es un signo típico en tomografía de un infarto cerebral isquémico. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y este sí es una imagen con restricción, con difusión, que también la tomografía tiene. Tanto la tomografía con resonancia tienen imágenes en difusión que permite ver lo que es imágenes cuando tiene uno un infarto cerebral. Entonces ahí podemos ver un infarto cerebral de casi toda la arteria cerebral media, se podría decir que es maligno porque todo el margen izquierdo está comprometido, ¿no? Entonces, eso es una isquemia cerebral que puede ser precoz y que incluso con las horas pedir un control ya va a salir un poco más hipodenso, perdón. Siguiente, por favor. La resonancia magnética, en cambio, el campo que se utiliza ahí o los términos que se utilizan son hiperintenso, blanco, isodenso, cuando es al mismo color que la resonancia, e hipointenso cuando la señal es mucho más baja, ¿no? Entonces, ahí están explicados al costado, ¿no? Hipertenso brilla más, se ve más blanco, y hipointenso se ve más negro, no brilla y tiene menos señal, ¿no? Siguiente. Entonces, las resonancias cerebrales también nos ayudan a enfermedades metabólicas. Por ejemplo, vemos ahí en imagen, vemos ahí en imagen una señal de hiperdensidad a nivel de ganglios basales, ¿no? En el hemisferio cerebral de ganglios basales del lado derecho, en la cual esa hiperintensidad es característico de pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, que hacen glucosas altas, ¿no? Es típico que ataque también los ganglios basales. Pero ¿con qué te va a llegar el paciente? ¿Qué clínica va a tener una enfermedad metabólica que te esté atacando el cerebro, ¿no? Es movimientos involuntarios, como distónicos, como coreicos. Entonces tú le preguntas, señora, ¿usted sufre de diabetes? Sí, sufre. ¿Cuánto está? 300, 400. Entonces uno le hace una imagen cerebral y ve esa imagen. Entonces, es característico de una enfermedad metabólica. El tratamiento es bajar la glucosa y pues dar algo para los movimientos involuntarios, ¿no? Que puede ser biperideno o clonazepam también te ayuda. Salvo que nuestro paciente sea diabético y tenga un cuadro focal, ¿no? Que esté hemiparético y tenga esa lesión, ya te indica que no es una lesión metabólica, o sea, no solo es por la diabetes, sino ya te produjo un infarto cerebral no establecido. Siguiente, por favor.
Entonces, los infartos cerebrales en resonancia también nos ayuda bastante. Como ustedes podrán ver en el margen derecho, nos ayuda a ver sobre todo apenas que uno tiene un infarto en resonancia ya se pinta. Eso es lo que diferencia con la tomografía. La tomografía puede demorarse hasta 72 horas en aparecer la lesión, pero una resonancia aparece en el momento, ¿no? Sobre todo restringe difusión, que capta esa lesión. Si es más captante en difusión, es un infarto cerebral hiperagudo, ¿no? Lamentablemente la resonancia no es que tengamos en emergencia, no es que, como les mencioné, no es de primera elección pedir a un paciente cuando tenga sospecha de un infarto cerebral, porque es difícil que se lo pueda hacer de inmediato. Tomografía sí, porque es más económica y más rápida en practicar. Una resonancia te puede demorar el examen hasta 1 hora. Y a veces un paciente llega con un cuadro focal, una agitación, a veces no tolera la toma del examen, a veces hay que hacer resonancias con sedación. En niños, por ejemplo, también hay que hacer con sedación. No es fácil aplicar la sedación, tiene que estar también un especialista, un anestesiólogo para para poder aplicar la sedación, ¿no? Ha habido accidentes con contraste, sí, hace como 2 años llegó un contraste de Japón, llegó al hospital de policía y también al instituto. Se aplicaron el contraste y muchos pacientes hicieron intoxicación. El contraste no estaba en buenas condiciones, estaba vencido y así habían vendido a muchas instituciones del Estado. En una de ellas el hospital de policía, incluso una vez un paciente ingresó, hizo un shock anafiláctico y falleció por la aplicación de sustancia contraste. Y lo mismo pasó en el Instituto de Ciencias Neurológicas. Entonces, haciendo un estudio de por qué producía eso, vieron que la sustancia de contraste no era la más adecuada. Siguiente, por favor. Esta es una resonancia en epilepsia que les acabo de mencionar. Ahí está la flechita. Vemos cómo los hipocampos son diferentes, ¿no? Es una enfermedad de esclerosis mesial temporal. Si ustedes ven dónde está la flecha, una asta de Amón que no se ha desarrollado, no está como que bien circular. Entonces se ve una imagen captadora en esa zona, que es la zona epileptogénica más frecuente en epilepsia. Siguiente, por favor. Estas son las lesiones típicas de una enfermedad desminimizante. Generalmente las enfermedades o esclerosis múltiple producen lesiones algodonosas, como ustedes ven ahí. La primera, que todo ataca sobre todo a nivel del cuerpo calloso, alrededor del cuerpo calloso. Se ven imágenes como en dedos de Dawson, que es característico de la enfermedad de esclerosis múltiple. La siguiente del medio son imágenes también que atacan sobre todo a la región periventricular. Entonces ustedes ven supraventriculares e infraventriculares como imágenes, están ahí circunscritas, imágenes redondeadas, ¿no? Y en la siguiente imagen, que es en T2, también se puede ver imágenes algodonosas que son típicas de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, cuando está activa, capta contraste, significa que hay actividad, es un nuevo brote de esclerosis múltiple. Y en cambio, cuando no tiene actividad, esas imágenes blancas con el tiempo pasan a ser negras y se llaman agujeros negros, que significa ya lesión crónica por esclerosis múltiple. Pero lesiones nuevas son las que están viendo ustedes ahí en imágenes y algunas son captantes de contraste, que significa actividad de la enfermedad de esclerosis múltiple. Siguiente. Patologías tumorales, como ven ahí en la región frontal, es una imagen heterogénea que capta contraste, es una imagen súper grande, ¿no? Que incluso tapa los ventrículos laterales anteriores, desvía la línea media. Entonces, por lo general es una imagen, puede ser un astrocitoma, un glioma, ¿no? De alto grado, pero eso ya la biopsia va a determinar cuál es el tipo de lesión, ¿no? A la final. Pero eso es característico de una lesión tumoral, ¿no? Heterogénea, con bordes no definidos, ¿no? Que captan señal, captan contraste, que desplazan línea media, son tumores grandes, ¿no? Siguiente, por favor. Eso es todo, doctora. Ya, pasamos entonces. ¿Alguna pregunta para pasar al caso clínico?
¿Alguna pregunta de imágenes? Ya, pasamos al caso clínico. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos un paciente, mujer de 21 años, madre soltera, ama de casa, natural y procedente de Villa El Salvador, con un nivel educativo solamente primaria, que vive con su hijo de 4 años de edad y una pareja de reciente inicio, ¿no? La anamnesis es indirecta porque la paciente en el momento que se encontraba en su domicilio estaba inconsciente, ¿no? Y la abuela de la paciente, quien no vive con ella, nos relata algunos antecedentes de esta enfermedad, ¿no? De la enfermedad de la paciente, ¿no? No especifica, como es una persona también que no es culta, la abuelita, no especifica desde cuándo está mal. Y lo que ella menciona es que al ir a verla a su casa, no respondía al llamado, ¿no? O sea, que ella le llamaba, quería despertarle y como que estaba dormida, ¿no? Siguiente, por favor. Acude a visitar, como les mencioné, a su familiar. La abuelita encuentra tirada en su cama, con los ojos como abiertos, sin respuesta alguna, nota un sangrado vaginal, por lo cual lo trae a emergencia con ayuda de los vecinos. Durante el traslado presenta 2 episodios de vómitos explosivos, señala que una semana lo vio antes de este evento y se quejaba de mucha cefalea intensa, pero que se encontraba despierta haciendo sus quehaceres. O sea, aparentemente estaba normal, solamente con el dolor intenso de cabeza, pero que esta vez cuando la encontró ya estaba tendida en el suelo, con los ojos como retroversión ocular, sin respuesta, nota un sangrado vaginal y motivo por el cual con la ayuda de los vecinos lo llevan pues a emergencia, ¿no? Sus funciones biológicas no podemos saber porque es diferido, porque no tenemos la información propia del paciente. Aparentemente antecedentes, no hay diabetes, no hay hipertensión, solamente la abuela comenta que tuvo asma, que usa inhaladores, ¿no? Y que últimamente la había visto con una tos persistente en las últimas 2 semanas, el dolor de cabeza y persistencia de la tos seca. Preeclampsia tuvo con la gestación hace 2 años, el grado uterino hace 2 meses por aborto espontáneo y niega cirugías previas, ¿no? Alergias a medicamentos. A ver, vamos a ver la participación de uno de ustedes, ¿ya? ¿Quién quiere comentar primero antes de que yo llame? ¿Qué le parece el caso clínico hasta ahí? O sea, ¿qué datos nos llamaría la atención de ese paciente? A ver, Adrián, el doctor Adrián. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Qué te parece o qué te llama la atención o qué más o menos Eh, podría llamar la atención de este caso clínico? Que no es una análisis indirecta, ¿no? Ujú. sí, bueno, si es que nos comentan esto, pérdida de conciencia, y también nos comentan lo que vómitos explosivos y además de cefaleas, yo podría direccionar a lo mejor el diagnóstico a un proceso de compresión intracraneana, doctora. Sí, ya, está bien, sabemos que la hipertensión intracraniana te da cefalea, vómitos explosivos, ¿no es cierto? Entonces, sí podrías indicarte que hay una lesión que te está comprimiendo a nivel cerebral y te está produciendo una hipertensión intracraniana probable, ¿no? ¿Alguna otra cosa más que te llame la atención de lo que he estado leyendo en la historia? Sí, doctora, el sangrado vaginal, que no lo podría relacionar todavía al cuadro clínico del paciente. Ya, sí, claro, no es compatible mucho, no lo uno con lo otro. Listo, Adrián, muchas gracias. Raquel, ¿alguna opinión sobre lo que acabamos de leer? ¿Algo más que le llame la atención, de repente antecedentes o algo más, cómo ha sido encontrar a la paciente? Bueno, mi compañero mencionó la parte de los antecedentes, o sea, bueno, la parte de los abortos y también que ha tenido, o sea, parece que ha tenido un aborto en ese momento, pero también ha tenido antecedentes de varios abortos espontáneos. Ya, pero que no guardaría mucha relación con lo que tiene, ¿no? Ujú, ujú. Pero ¿qué más te llama la atención de los antecedentes? ¿Solamente el aborto o algo más que te haya mencionado la abuelita te llama la atención?
Podría ser la parte que la encontró con los ojos abiertos. Ya, ya, ¿qué pasa con los ojos abiertos? ¿Qué te llamaría de ahí la atención? Podría ser que la paciente, es que la paciente está inconsciente, los ojos abiertos. Mm, Te dice que está inconsciente, está con una retroversión ocular, ¿no? ¿Qué te podría dar o sea, ya sabemos que tiene un deterioro de su conciencia, pero ¿qué enfermedad te puede producir una retroversión ocular y que esté así toda como pérdida de conciencia? Que al parecer se despierta en la ambulancia, ¿no? Porque vomita. O sea, no, aparentemente no dura mucho ese periodo de conciencia. O no sabes porque en realidad no comenta mucho la abuelita, ¿no? A ver, Cristian Carlos, ¿qué te llama la atención de los antecedentes? ¿Está Cristian Carlos? ¿Me escuchas otra? Sí. ¿Qué te llama la atención de Cristian de los antecedentes? Y hay una cosita muy básica ahí que de repente les ha llamado la atención. La cefalea esporádica. O, ¿Ya? hay de los antecedentes. mm, mm, Ujú, En lo personal, doctora, dentro de los antecedentes, ujú. Uno de los antecedentes que les debe haber llamado la atención es también que tu abuelita menciona ahí, ¿no? De que aparentemente en las últimas 2 semanas ha tenido tos persistente. Ahí dice bien claro, ¿no? sí, por asma. Ajá. Entonces, ya te inclina a otras cosas, ¿no? Que tenga un cuadro respiratorio, ¿no? Eso te está inclinando con otras cosas más, ¿ya? A ver, la siguiente lámina, por favor. Entonces, al examen físico tenemos una frecuencia cardíaca de 105, está aumentada, frecuencia respiratoria normal, presión normal, tiene una temperatura axilar de 38 grados, probablemente tenga un poco más o haya tenido antes de que sea trasladado al hospital. Tiene un peso de 45 y mide 1,55, tiene un déficit de casi 10 kilos, o sea, tiene una baja de peso, ¿no? Aparente irregular grado de hidratación, mal estado general, piel pálida, llenado capilar menor de 2 segundos y no cianosis. Aparato respiratorio, escasos sibilantes difusos, cardiovascular normal, abdomen blando, levemente doloroso en bajo vientre, no visceromegal. En cuanto a la evaluación neurológica, es una paciente que le encuentra, bueno, en medicina general, porque todavía no había sido evaluada por neurología, una paciente bradisíquica, no lenta, con mirada fija, sin respuesta al interrogatorio, fuerza muscular aparentemente es normal, poco colaboradora, con cierta rigidez generalizada, incluso impresiona lo que nos mencionan los internos de medicina, movimientos involuntarios difusos, en algunas oportunidades con o sin pérdida de conciencia. Y bueno, le sacan una escala de Glasgow que está en 8 y 4 con casi 12, levemente disminuir los reflejos osteotendinosos. ¿Hasta ahí alguien quiere dar alguna opinión? Alison, alegría, ¿qué le parece hasta ahí? ¿Qué le llama la atención? Sí, doctora, buenos días. Los movimientos, Ujú. los movimientos involuntarios difusos, pero sin la pérdida de conocimientos. Eso me llamaría la atención, doctora. Yeah, con y sin pérdida en realidad, porque bueno, a veces no relata muy bien en la emergencia, ¿no? Pero ¿qué te pareciera ahí? Una convulsión, ¿no es cierto? Porque hay pérdida de conciencia, por eso es que probablemente ella, cuando le encuentra a su abuelita con retroversión ocular, echada en su cama, de repente tenía ya sacudidas o eventos de crisis convulsivas.
que son evidenciados en emergencia, ¿no? O sea, retroversión ocular, pérdida de conciencia, ¿no? Eso es lo que nos llama la atención acá. Pero, ¿qué más les llama del estado consultivo del paciente? ¿Qué les llama la atención? Doctora, la rigidez que presenta. Ya. Ujú. ¿Qué más te llamaría la atención? A ver, Carmen Gabriela Nájar. Sí, doctora. Sí, te escucho. ¿Qué te llama la atención de la paciente? ¿Hay algo que te llame la atención? Aparte de los movimientos involuntarios, bueno, sin pérdida de conocimientos que nos da como que una epilepsia, Ya. porque prácticamente no sería la primera vez, ¿no? Porque también está presentando esto en el examen físico y también de respecto a la referencia que dio la abuelita, ¿no? Ajá. Eh, y ¿Algo la más? parte muscular que poco colabora también. Ujú. ¿Algo más que te llame la atención al examen físico? Mm, no, doctora. No. A ver, alguien más que se dé cuenta, que nos llama la atención. Marjorie Karina Ruiz. Sí, doctora. Además de todo lo mencionado, también sería su fuerza muscular disminuida, ¿no? No dice ahí fuerza muscular disminuida. Poco colaboradora. Ajá, una cosa es que sea poco colaboradora, que tú le das su brazo y pierna y no quiera porque está ahí, pues no, pero no dice disminuida. Ujú. ¿Qué más les llama la atención? La fiebre, exacto, ¿no? Y la fiebre, ¿qué más de esa partecita les llama la atención? El peso, ¿no? El peso disminuido. Es una paciente en mal estado de nutrición, de hidratación, su llenado capilar es de 2 segundos, ¿no? O sea, probablemente en anemia, ¿no? Bueno, por el sangrado vaginal también, que puede ser también una menstruación que esté pasando, pero, o sea, sí nos llama la atención el estado consultivo de esta paciente, ¿no? La baja de peso, su mal estado de hidratación, de nutrición y sobre todo con temperatura axilar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los exámenes auxiliares, bueno, en lo que es hemoglobina, miren ver 10.3, es una paciente anémica con un hematocrito en 30, leucocitos no movilizan mucho, plaquetas normal, urea, creatinina normal, glucosa normal, electrolitos normal, y el líquido cefalorraquídeo, pues sabemos que es una paciente en la cual tú tienes un cuadro focal, está desorientada, entonces tú tienes que pensar un cuadro encefálico, una encefalitis, aunque ahí la encuentran rígida, probablemente también tenga una meningoencefalitis, que es la diferencia entre la una y la otra. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Una punción lumbar. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es santocrómico, no hay coágulos, el recuento leucocitario es 100.000 a predominio de polimorfos mononucleares que están en 60 y polimorfos 40, glucosa está en 30, sabemos que la glucosa está entre 45 a 50, proteínas 240, LDH en 250, que te habla de un proceso también bacteriano, y el ADA está en 29.6. Comentarios sobre el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué les llama la atención del líquido cefalorraquídeo? Carmen Gabriela. ¿La hipoglucemia, doctora? Sí, dime, Cris. La hipoglucemia, doctora, o sea, la disminución de glucosa. Ya, ¿qué más te llama la atención del líquido? Doctora, el color. Sí, Renzo, ¿no? Sí, Sí. el color podría ser indicativo de una de un, de un posible proceso infeccioso o una hemorragia. ¿Hemorragia cerebral? No. Los líquidos cefalorraquídeos es hemorragia es sangre. Pero santocrómico es característico de una enfermedad. A ver, Jefferson.
Sí, doctora. Bueno, sobre el líquido cefalorraquídeo puede ser las proteínas y la glucosa, que podría ser una tuberculosa, también porque hay mononucleares. Sí, exacto. No es característico de una enfermedad bacteriana, porque ves un color santocrómico, ¿no es cierto? Una glucosa disminuida, ¿no? Alejandra Mitchell levantó su mano. Te escucho, doctora. Alejandra, levantas tu mano. O Ricardo, levantó su mano. Te escucho, doctor. Doctora, respecto a las características del líquido cefalorraquídeo, el color santocrómico es indicativo de meningitis tuberculosa, así Ajá. como el caso de las proteínas también estaría en el rango mayor a 100 y justo 100, 240, y la glucosa también estaría disminuida por el sexo bacteriano que consume glucosa. Y bueno, sí, sí, eso sería, nos llevaría a pensar que es una meningitis tuberculosa. Aparte con el antecedente que tenía tos, puede estar relacionado. Exacto, la baja de peso, ¿no? Ajá. La tos, la fiebre, la convulsión, ¿no? Todo te va encajando probablemente una meningitis tuberculosa, ¿no? Y sabes, cuando hay meningitis tuberculosa también te puede dar epilepsia sintomática, ¿no? Porque te ataca las meninges, ¿ya? Pero hay algo más en el líquido que les llama la atención, aparte del color, la glucosa. ¿Qué más les llama la atención? De aumento de proteínas. Que hay algo, otro indicio que te dice que este es TB, por donde lo veas. Perdón, Ricardo, ¿qué me decía? El helado normal es entre de 0 a 6 máximo, ¿no? Pero miren, ella tiene un ADA de 27.5, ¿no? 29.5. Es súper elevado, no, 29.6, es sumamente elevado y el ADA es específico en líquido cefalorraquídeo, es típico de pacientes con tuberculosis cerebral, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, la tomografía cerebral sin contrastes, la que se realizó, porque ustedes saben, para hacer una punción lumbar, primero tienen que pedir una tomografía cerebral. Aparentemente no había mayor daño, excepto leve hidrocefalia en ventrículos laterales, pero no es contraindicación para poder hacer una punción lumbar, ¿no? Pero alguna lesión que se evidencia ahí, en realidad ninguna, ¿no? Siguiente, por favor. Esa es una tomografía, perdón, una radiografía de tórax, se ve un componente pues miliar, sobre todo en bases y a nivel de ápices también, que es característico de personas que han tenido pues tuberculosis pulmonar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en la evolución se diagnostica pues a la paciente con meningoencefalitis tuberculosa. Se inicia tratamiento específico con 4 drogas que ya habíamos mencionado en el anterior seminario, ¿no? Dentro de isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol, se realizan exámenes complementarios, beta-HCG, sobre todo porque es mujer, ¿no? Y habíamos encontrado sangrado vaginal, queríamos descartar de repente algún aborto o algo, pero a la final lo que se demostró era que era un sangrado vaginal normal, sino que en el momento que le encontró la abuelita probablemente estaba convulsionando y al convulsionar uno se puede orinar y también puede tener su ciclo menstrual y aparecer como hemorragia pues intrauterina, ¿no? Siguiente, por favor. Decide pues su internamiento de la paciente para sobre todo completar el inicio del tratamiento específico. Obviamente que la meningitis tuberculosa es un año no va a permanecer hospitalizada, sobre todo inicios para ver qué tal le va con el tratamiento, qué tal va sus enzimas hepáticas, ¿no? Lipídicas, para ver cómo le cae la medicación. Lamentablemente durante su estadía cursa con cierta mejoría clínica. Al siguiente día de su hospitalización persistía con la cefalea intensa, vómitos explosivos, nuevamente empieza con movimientos involuntarios asociados a relajación de esfínteres. Generalmente al inicio estos movimientos involuntarios ceden con benzodiazepinas, que son de acción rápida, pero nuevamente vuelve a presentar movimientos involuntarios en la cual su deterioro cognitivo es mucho más severo. Siguiente, por favor. Al examen físico ya no tenía mucha temperatura, pero ya en lo neurológico aparece, su escala de Glasgow cae mucho más, aunque nosotros valoramos sobre todo
cómo está, ¿no? Si está despierta, si está con tendencia al sueño o está en coma, ¿no? Ya las pupilas se ven mióticas. El signo de Kearney y Brusinski es positivo, mucho más positivo que al inicio, que solamente era una leve rigidez quizás, y hay signos característicos de irritación meningia. Siguiente, por favor. Exámenes auxiliares también que le realizan en sangre, en realidad no muy definitorios. Siguiente, por favor. Y miren una tomografía cerebral de control, ¿no? Y es una tomografía en la que, ¿qué les llama la atención de ahí? A la anterior. Daisy Palomino, Sí, doctora, buenos días. buenos días. ¿Qué le llama la atención de esta tomografía con la anterior que pasamos en imagen? ¿Qué ha progresado, doctora? Ajá. Hay áreas que ha complicado, que ha avanzado más. Ujú. ¿Qué complicaciones ves ahí? ¿Qué notas la diferencia entre la anterior y esta? Que hay en las áreas occipital ha empezado a comprometer, a diferencia de la otra tomografía. ¿Qué hay en área occipital? ¿Qué ves tú en área occipital? Ujú. Maily Gabriela Vega, ¿qué le llama la atención de la tomografía? Sí, doctora, ¿podría ser que se ve como opacidades? ¿No? ¿Podría ser que se ve como opacidades en la tomografía? ¿A qué nivel? ¿En dónde lo ves? Ujú. Rosario Alexandra, ¿qué te llama la atención? Sí, doctora, buenos días. Bueno, Se ve una hipodensidad, ¿a qué como nivel? dijo mi compañera, en el área occipital derecha. No hay, es simétrica. ¿Qué otra cosita te llama la atención? Mm, Miren bien la imagen, la anterior con esta. La hidrocefalia, chicos, miren cómo están esos ventrículos, sumamente dilatados, ¿no? Dilatados están los ventrículos laterales anteriores, el tercer ventrículo, que es donde está indicando ahorita la flecha, ¿no? Y ventrículos posteriores que son atrás. Entonces, la hidrocefalia es una complicación muy frecuente de la tuberculosis. Son 3 complicaciones que te da la tuberculosis: hidrocefalia, la hipertensión endocraniana, que ya tenía, ¿no? Ya tenía nuestra paciente, ¿no? Y la otra que es oftalmoparesia de los pares craneales, ¿ya? Entonces, esas 3 complicaciones, en el caso de nuestra paciente, tiene 2: la hipertensión endocraniana, que es característico con clínica, y la hidrocefalia, que se puede ver a través de imagen cerebral, ¿ya? Siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido el destino de esta paciente? Lamentablemente, esta paciente, en un nuevo control de líquido cefalorraquídeo, su glucosa bajó en 2, no toleraba la medicación. Lamentablemente esta paciente falleció. Pese a su edad, que es joven, pero su glucosa pues tuvo un gran consumo de glucosa. Las proteínas se elevaron a 1500, en helada llegó hasta 50, o sea, había una exposición tremenda a la gente de tuberculosis que pues aparentemente también la abuelita nos comentó que no había culminado su tratamiento específico de la tuberculosis pulmonar. Entonces, un paciente que no culmina un tratamiento específico de cualquier área de su cuerpo, las complicaciones son esas, que no hay buena respuesta a un tratamiento. Y generalmente uno, cuando inicia tratamiento de tuberculosis, la respuesta recién uno lo va a ver a las 2 semanas. Lamentablemente la paciente al segundo o tercer día se complicó, hizo mayor complicaciones de la tuberculosis cerebral, el consumo de glucosa fue extremo y la paciente lamentablemente falleció.
¿ya? Entonces, es una enfermedad, la meningitis tuberculosa, que no es ajena al Perú, es una enfermedad muy frecuente en Perú. Ya saben, porque la tuberculosis es muy frecuente también a nivel de Perú. Generalmente en la época de la pandemia bajó un poco y es por el uso de la mascarilla también, no se propagó mucho, ¿no? Sabemos que el bacilo de Koch se dispara a través de las gotitas de Fluker, ¿no? En donde el uso de las mascarillas como que disminuyó la tuberculosis pulmonar, pero más no las tuberculosis pues extrapulmonares, ¿no? Pero actualmente también el problema es que cuando uno da un tratamiento, nosotros hemos tenido un paciente con tuberculosis cerebral que inició muy bien, pero como son un año el tratamiento, también dejó de tomar la medicación y posteriormente regresó al hospital por movimientos involuntarios, crisis convulsivas, ¿no? Y el gran detalle es que el paciente ya no hizo efecto el tratamiento convencional, sino ya tuvo que hacer un tratamiento para multidrogo resistente por el mismo abandono del tratamiento, ¿no? Lamentablemente pues es un tratamiento largo y eso que ahora es mucho mejor para poder tomarlo, porque la pastilla de las rifampicina, isoniazida, etambutol, en realidad es en una sola, ¿no? Ya antes era por separado, imagínense, eran como 4 en la mañana, 4 en la noche, eran como casi más de 11, 12 tabletas al día, que a cualquiera en realidad lo cansa, ¿no? Entonces ahora es un poco más asequible para poder tomar la medicación. Hay más puestos de salud también en la cual van y verifican, ¿no? Que el paciente tome la medicación. Si por ejemplo es un paciente solo, ¿no? No le das la medicación para que llegue a su casa, nunca lo va a tomar, ¿no? En realidad ahí el paciente tiene que bajar a su puesto de salud más cercano a que el mismo centro de salud le administre la medicación, porque si no se pierde ese paciente, nunca lo va a realizar, ¿no? Obviamente hay mucha gente indigente que no cumple el tratamiento y pues lamentablemente son vectores para nosotros, ¿no? Porque son factores pues que a la final contagian a todas las personas porque no tienen conciencia de enfermedad y a ellos no les importa si te contagian o no te contagian de la tuberculosis, ¿no? Listo, doctores, ¿alguna pregunta? Bueno, desearle suerte el día lunes en su examen, me parece que es al mediodía, la doctora Benítez va a ir a cuidarles durante el examen. Las preguntas en realidad están fáciles, no están, todo sale de la teoría en realidad. Son preguntas puntuales, no hay nada de correlacionar. Es pregunta-respuesta, ¿ya? Listo, doctores. Muchas gracias, no hay ninguna pregunta. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.